¿Cuántos saben que nuestras acciones tienen consecuencias? Todas, para bien o para mal. Usted se porta mal, va a traer consecuencias. Usted se porta bien, va a traer consecuencias. Qué importante es que tengamos un mensaje a la comunidad que vaya en línea con lo que predicamos y con lo que hacemos. ¿No es cierto? ¿No es cierto, hermanos? Qué importante es que seas el mismo cristiano allá que el cristiano que eres aquí. Qué importante es que nuestra conducta sea la misma allá que la que sea acá. Y comienza a ser mi comportamiento que no coincide con la vida de cristiano. Entonces mi testimonio es un mensaje a la comunidad. Es decir, cada vez que la palabra es predicada, repito, cada vez que la palabra es predicada, la puedo predicar yo, alguien más, la puede predicar usted. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, hará aquello para lo cual fue ella enviada. Y la palabra fue enviada, dice Pablo, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos corrige, nos instruye y nos prepara para toda buena obra. La palabra de Dios nos enseña a vivir, nos enseña a pensar. La gente dice, ya nomás fuiste a esa iglesia y te lavaron el cerebro. La palabra nos lava todo. Nos lava pensamientos, la mirada y las palabras, nos limpia el alma. La palabra de Dios tiene un poder, hermanos, tremendo, enorme en nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, en nuestra vida es aquello que Dios usa, pero la usa como una espada. Usted no viene aquí a la iglesia a otra cosa. Viene a saber agarrar la espada. Y dice que es una espada que es más cortante que una espada de dos filos. Porque por un lado la espada puede cortar para herir, y por otro lado la espada puede servir para proteger y defendernos. Así que con la palabra podemos atacar, y con la palabra podemos defendernos y abrirnos camino en la vida. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el reino de los cielos sufre violencia, y que solamente los valientes lo arrebatan. Aquellos que traen bien puesta la espada, hermano. Así que vamos a agarrar la espada de este día. Vamos a agarrarla bien, y de aquí nos vamos a ir a la semana. Y saliendo de aquí de la iglesia, el enemigo va a venir con ataques a nosotros. Y entonces vamos a agarrar esta espada y vamos a defendernos con la espada. Y luego, si el enemigo viene a nuestra vida, vamos a ir y vamos a atacar
el campo del enemigo. Y vamos a defendernos, pero también vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Hay alguien que dice amén, hermano. Amén, hermanos, esta tarde. Así que hoy vamos a agarrar esta espada para vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sábado, domingo, Saturday, Sunday, y vamos a pelear con la espada, porque el reino de los cielos es de valientes. Y si usted está aquí, es porque es valiente. Si ya llegó, es porque es valiente. Pudo haberse quedado en la casa, le pudo haber ganado usted, le pudo a usted haber ganado la flojera, los afanes de la vida, el cansancio, los quehaceres, pero usted ganó. Y aquí estamos, hermanos, para agarrar la palabra. Dice la escritura, palabra de Jehová. Y si usted usa Biblia de papel, subraye eso. Palabra de Jehová. ¿Sí? Que vino a Oseas. Repito, era la palabra de Dios a través del profeta. ¿Para quién? ¿Para quién? A ver, otra vez. Para el pueblo y para el rey. No se le olvide eso. ¿Sí? Palabra de Jehová que vino a Oseas. Y luego dice que fue en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y las coló y dice reyes de Judá. Ahora entienda esto. Está creando un paralelismo, un paralelo entre el reino del sur, Judá, y el reino del norte. Síganme, ¿sí? Síganme. Y dice, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, pero este rey de Israel. Entonces menciona 1, 2, 3, 4 reyes de Judá, y los compara con el rey del norte, y nos dice que el rey del norte es Jeroboam. Ok, vamos avanzando. El principio de la palabra de Jehová va por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Ay, este es un trabajo de profeta difícil, This is a difficult job for the prophet. Porque mire lo que le va a decir, lo que le va a pedir Dios a su profeta. Because look at what God's going to ask of your prophet. Ve y tómate una mujer fornicaria. Go take yourself a wife of harlotry. E hijos de fornicación. And children of fornication. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. For the land has committed great fornication. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, went into Gomer, the daughter of Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Which she conceived and bore a son. Y le dijo Jehová, Then the Lord said to him, ponle por nombre Jezreel, call his name Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. For I will avenge the bloodshed of Jezreel on the house of Jah. Y haré cesar el reino de la casa de Israel. And bring an end to the kingdom of Y en the house aquel of día Israel. quebraré yo el arco de Israel. And the day will come when I will En break el valle the de bow of Israel. Jezreel In the valley of Jezreel. concibió ella otra vez And she conceived again. y dio a luz una hija. And bore a daughter. Y le dijo Dios, And God said to him, ponle por nombre Lo Ruama, call her name Lo-ruhamah. porque no me compadeceré más de la casa de Israel, For I will no longer have mercy on the house of Israel. sino que los quitaré del todo. I will take them away. Mas de la casa de Judá But of the house of Judah, tendré misericordia I will have mercy. y los salvaré por Jehová su Dios. I will save them by their Lord their God. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. I will not save them by bow, by sword, or battle, by horses or horsemen. Y después de haber destetado a Lo Ruama, And when she had weaned Lo-ruhamah, concibió y dio a luz un hijo. she conceived and bore a Y son. dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, Then God said, call his name Lo-ammi. porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré
vuestro Dios. For you are not my people, and I will not be your God. Con todo será el número de los hijos de Israel The number of the children of Israel shall be the como sand, la arena del mar, as the sand of the que sea, no se puede medir ni contar. which cannot be measured or numbered. Mire esta palabra. Look at this word. ¿Cuántos les parece que hasta aquí Dios está enojado? How many do you think that God is mad ¿Sí at está the enojado here? o no está enojado? Is God mad or not mad? Ya no son mi pueblo They're not my people anymore. y ya no voy a tener misericordia de ustedes. And I will not have mercy over you guys anymore. ¿Se puede estar más enojado que eso? Can he be more angry than ¿Verdad that? que no? Quizás hay mucho volumen, Carlos, solo habrá que bajarle un poco. Al cabo yo grito suficiente. Así, ahí tú. O si tienes que bajar un poco de monitor, está bien. Pero al final, But at the end, el mensaje de Dios, the message of God, por más enojado que Dios está con Israel, for as mad as he is por to los Israel, pecados de Israel, for the sins of por Israel, las ofensas de for the Israel, offenses of Israel, dice, he says, con todo, with en el everything, lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. for I have told you, you are sons of the living God. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, Then the children of Judah and the y children of nombrarán un solo jefe, Israel, and there will y be subirán one boss, de la tierra, and they will come out of the porque el land día de Jezreel será grande. for the great day of Israel. Mire, yo quiero que escuche esto. And I want you to hear this. El profeta Oseas The prophet Hosea profetiza entre el año 752 y el año 722 prophesies between 1785 and 1722 antes de Cristo. before Christ. Y eso es muy significativo And there's a significance porque el año 722 because the year es cuando 1722 el reino del norte is when the king of the north va a ser conquistado por los asirios. is going to be conquered by the Este Assyrians. es el último profeta del reino del norte. This is the last prophet of the king of the Entonces, el trabajo del profeta Oseas north. So the work of the prophet es para Hosea decirle al pueblo de Israel: is to tell the people of Israel, Dios está tan molesto contigo, God is so mad at you, Dios está tan enojado contigo God is so angry with you por haber adorado a otros dioses, for worshiping other gods, por todo tu pecado y tu maldad, Israel, for all of your sins and your evilness, Israel, que te traigo una palabra: that I bring you a word. tu reino se ha terminado. Your kingdom has finished. Dios ha traído juicio sobre ti como reino. God has bring justice to you over a kingdom. No tendré misericordia de ti. I want to have mercy on you. Ya no voy a tener de ti misericordia en ningún sentido. I will no longer have any mercy on you. Sin embargo, But al final de tu vida, at the end of your life, con todo, diga conmigo, con todo, with everything, say with me, con everything, todo, with everything, tus hijos serán como la arena del mar. your children will be like the sand of the Y sea. los que te llamaron que tú no tenías Dios, And the ones that called that they didn't have a God, conocerán que tú eres hijo del Dios viviente. they will recognize that they are children of the living God. ¿Cuántos saben que Dios, aunque esté enojado, How many know that even though God is mad, puede al mismo tiempo at the same time, ser un Dios de misericordia? He is a God of mercy. Igualito que cuando usted se pelea con la esposa, Just as when you get in a fight cuando with your usted wife, o la esposa se pelea con usted, or with your wife is a fight sí, with you, ella está tan enojada, sí, pero she a is ver, so angry. ¿cuántos han visto a la esposa bien enojada? No levante la mano, no How many have levante you la seen mano. your wife's angry? Don't raise your hand. Tranquilos, hermano. ¿Ah? Pero cuando la esposa está enojada, But when your wife is angry, no le cabe ni un pedacito de misericordia. there's no room for mercy. Nada. Nothing. ¿Sí? Usted la quiere abrazar y hacerla reír o algo. You want to hug her and make her laugh? Mejor huya. Run. Corra. Corra lo más lejos que pueda. Run as far as ¿No? you can. Dice Angélica que ella no. Bueno. Y qué bueno que no te escuché para no meterte en problema. Dios
God, cuando usted y yo estamos enojados, when you and I are angry, no, cuando estamos enojados, when we are angry, así pero enojados, o sea, una cosa es que la esposa se enojó porque no le bajó la taza de la tapa del baño. very angry. One thing is for your wife to be angry because you didn't put the toilet seat down. No va a empezar a aventar cosas por eso. She's not going to start throwing Pero things cuando because usted of la that. hace enojar, así enojar, que But when le you make her salen angry, por los ojos así unas llamas de fuego así. like so angry that there's smoke coming out of her eyes. ¿Sí? Cuando estamos así de enojados, no hay espacio para la misericordia en nosotros. When you are that angry, there's no room Pero for Dios mercy. sí. But with God, there Dios is. sí. Y el pueblo de Israel, al mismo tiempo que está recibiendo una palabra de juicio, And the people of Israel, at the Dios same les time dice, that they're pero receiving a con word of todo, justice, God says with everything, cuando te dijeron que tú no eras un hijo de Dios, when they said you were not a child of serás God, llamado hijo del Dios viviente. you will be called the child of the living God. Ahora, el tema de esta serie de mensajes, The topic of this series of messages, que me voy a meter a una serie aquí muy because I'm going to get into a series muy complicada. that's very complicated. Una patada de esto. Me va a oler a mí, mejor no. No me cabe la misericordia. There's not enough mercy. El tema de mis mensajes, de esta serie de mensajes, The topic of this series of messages, es maldiciones generacionales generational curses y la bendición de Dios. and the blessing of God. Y puse una pregunta, And I put a question. déjenme se las leo. Let me read it to you. ¿Son compatibles las consecuencias de las maldiciones generacionales Are the consequences compatible with the generational blessings? y la bendición de Dios? The generational cursings and the Voy a blessings of tratar de God. responder esta pregunta en las siguientes semanas. We're going to try to answer this question in the next weeks. ¿Qué tan compatible es How compatible las consecuencias de nuestras is the acciones consequences of our actions con la bendición de Dios? with the blessing of God? Yo dediqué un buen rato a formular esta pregunta I dedicated a lot of time porque to quería answering hacerla this correctamente. question because I wanted to do it correctly. ¿Qué tan compatible es How compatible las consecuencias de nuestras acciones? is the consequence ¿Cuántos of our saben que actions? nuestras acciones tienen consecuencias? How many know that our consequences, Todas, our actions have para bien o para consequences? mal. Everything for good Usted se or bad. porta mal, If you're bad, va a traer consecuencias. you're going to have Usted se consequences. porta bien, If you're good, va a traer you're consecuencias. going to bring consequences. Ahora, cuando se trata de consecuencias When it's about consequences, negativas por nuestras acciones, negative because of our actions, ¿qué tan compatible es how compatible is mis acciones my actions con las consecuencias with the consequences y la bendición de Dios? and the blessing of God? Vamos a ver. Let's look. Ahora, hablar de maldiciones generacionales es muy difícil Now, talking about generational curses porque hay is que very hacerlo de una difficult manera balanceada y bíblica. because you have to do it in a balanced and biblical Yo he way. escuchado predicaciones sobre... ¿Soy yo o el micrófono? A ver. Esta voz de hombre se oyó. El tema de las maldiciones generacionales. Hasta música trae, mira. Santo Dios. No, traes uno, no hay uno que traiga el predicador integrado, Carlos. Ahí va. Hablar de maldiciones generacionales no es fácil. Speaking of generational Porque hay que curses, hacerlo not con easy, responsabilidad. because it has Hay responsibility que hacerlo desde la perspectiva bíblica. and do it from a perspective that's biblical. ¿Sí? Y lo voy a hacer como pastor, And I'm going to do it as a pastor con la responsabilidad de un pastor. with the responsibility of a pastor. ¿Sí? Y quise comenzar con algo que ya muchos de ustedes conocen. And I wanted to begin with something that a lot of people know. Pero lo repito porque hay gente que se va integrando a la iglesia y no conocen a veces las historias que usted ya conoce. And I repeat because sometimes you Pero integrate quiero in que the church tenga and they don't know the paciencia entonces stories. por eso. But I want you to be patient because of that. Por el lado de la familia de mi padre, For my dad's side of the family, mi abuelo Luis, my grandfather Luis, no lo conocí. I didn't know him. Mi abuelo Luis López. Él era un hombre alcohólico. He was an alcoholic.
pero alcohólico al extremo. But alcoholic to the extreme. Era un hombre que no le importaba absolutamente si su familia comía o no comía por el asunto del alcohol. He was a man that didn't care if his family ate or not because of alcohol. Él vivía encerrado en el mundo donde solamente He lived enclosed in a world where only existía él. He only existed. Y de ahí nació mi papá, And from there my father was mi born, tía Virginia, my aunt, mi tío Kiko my uncle, y mi tío David, 4. and my uncle, there's 4. Y cuando mi tío David, yo no sé cuántos años tendría mi padre, pero ya estaba casado. When my uncle David, I don't know how old my father Cuando mi was, tío but he was David married. tenía 12 años, When my uncle David was 12 years old, un día no encontraban a mi abuelo one day they Luis, couldn't find my grandpa Luis, y pues lo andaban buscando por todos lados. and they were looking for him everywhere. Y mi tío David, alrededor de los 12, 13 años, And my uncle David, around 12, en la 13 years, búsqueda de su padre, and looking for his father, lo encontró colgado de un árbol. he found him hanging from a tree. Se había quitado la vida He had taken his life. por la situación de su historia personal y familiar. Because of the situation of his Mi family abuelo Luis history, era un hombre muy violento, my grandfather was a violent man, agresivo, aggressive, indiferente. indifferent. Golpeaba a mi abuela y a He quien would tuviera que golpear. beat my grandmother, whoever he had to beat. Y entonces un día decidió quitarse su propia vida And one day he decided to take his y own se life, colgó de un árbol. and he hung himself from a tree. Entonces mi tío David pasó a vivir con papá y mamá, con So, nosotros. My uncle David went to live with us, with my mom and Y dad. creció como un hijo de mi mamá. Y And he grew up as a mi child mamá of my mother, lo quería como a un hijo de mi tío David. and my mother loved him as a son. Hace unos años lo atropellaron aquí en Albuquerque un camión y murió. Some years ago, he got ran over by a bus and he died. Y entonces mi padre se quedó a cargo de la familia So my father was in charge y of the entonces family. él era el hombre de la casa. So he was the man of the house. Y entonces él empezó a repetir los mismos patrones de conducta And he began to do the same patterns of de su conduct padre. of his father. Porque la violencia era parte de la relación con mi madre. Because violence was part of the Y relationship with my empezó a mother. repetir los mismos patrones de conducta. And the same patterns of conduct. Nunca lo vi repeated. borracho, pero I never saw him violento, drunk. era muy violento con mamá y con nosotros. But he was very violent with us and with my mother. Pero curiosamente, But weirdly, mis tíos, my uncles, mi tío David era un pan de Dios, my uncle David was a un good buen man. hombre. A good man. Tenía defectos como todos, pero tenía un buen corazón. He had defects like everyone, but he had a good Creo heart. que la hermana Carrasco lo conoció, a mi tío David. Sister knew him. Buen hombre, A good man. buen hombre. Mi tía Virginia My aunt, no puede ser mejor. she can't be better. Todavía vive, es la única que sobrevive. She still lives. She's the only one that still lives. Era una buena mujer. So a good woman. Como esposa, como madre, como persona excelente. As a wife, a mother, excellent. Mi tío Kiko, My uncle, que falleció en un accidente de automovilístico that también, died in a motor vehicle accident, muy joven. very young. Dejó a mis primos, los dejó chiquitos. Left all of my cousins very young. Pero mi tío Kiko era un buen hombre también. But my uncle was also a good man. Él defendía a mi mamá de su propio hermano He defended my mom from his own brother. y protegía y cuidaba a su cuñada. And he protected his Y sister-in-law. enfrentaba a mi padre And he confronted cara a my cara. father face Y lo to face. retaba cara a And cara. he would challenge him face to face. Cuando él se daba cuenta que mi padre había golpeado a mi mamá. When he knew that my father had hit Así my que mother. tenemos una historia de la misma familia, So we have a story of the same family con un hombre que tomó el camino equivocado como mi padre with a man that took the wrong way like my father, y unos tíos que adoptaron un estilo de vida and my uncles adopted a style of life para que les fuera bien con ellos y su familia. so that it was good for them and their family. Entonces mi papá se casó con mi mamá. So my father married my mother. Pero ya mi padre traía aquello arrastrando de su pasado y se lo trajo al matrimonio. But my father had that dragging from his past and he brought it to Mi his madre marriage. era una mujer criada en un hogar muy bueno. My mother was born in a really nice Mi home. abuelo era un hombre extraordinario.
My father was extraordinary. Un hombre bueno, de buen corazón. A good man of a good heart. Ejemplar. An example. Le servía a su comunidad. He served his community. Un extraordinario esposo. An extraordinary husband. Extraordinario padre. No podía ser mejor padre. He couldn't be no a better podía father. ser mejor esposo. He couldn't be a better husband. Y mamá creció en un ambiente donde tenía 3 tíos. My brother was born in an environment where she had 3 uncles. Mi tío Albérico, my uncle, mi tío Mario y mi tío Filiberto. Mi tío Fili es el único que vive. He's the only one that lives. Y mi mamá era mujer única. And my mother was an only woman. Y se casaron. And they got married. Y ambos traían historias de vida. And all of them had stories. Mi mamá con un extraordinario ejemplo de lo que debe de ser un hombre como esposo, con un buen ejemplo de lo que debe ser un hombre como padre, como miembro de la sociedad. As a father, as a husband. Creció en un ambiente donde los conflictos de matrimonio entre papá y mamá pues eran lo normal de la vida, pero nunca violencia, nunca. Y entonces chocaron 2 mundos. Fue donde 2 mundos convergieron en el mismo lugar llamado matrimonio. Y aquello explotó. Y entonces empezaron los conflictos. So then the conflicts began to start. Mi abuelo le decía a mi mamá, My grandfather would tell deja my mom, a ese hombre, te va a matar. leave that man, he's going to kill you. Yo me encargo de ti y de tus hijos, pero deja a ese hombre I will porque take un care día of de you and your estos te va a children. matar. But leave that man, he's going to kill you one day. Y poco le faltó a mi padre para matar a mamá. And it was very little needed for my father to kill my mother. Y no solamente eran los conflictos de violencia entre papá y mamá, And it was only the conflict of violence between mom and sino dad, que eran los conflictos de familia a familia. but the conflict of family with Porque family. ¿a qué padre le gusta que su hija sea golpeada y humillada? Dígame Because usted. what father likes his daughter to be humbled and ¿A hit? nadie? Nobody. Yo tengo nomás una hija. I only have one daughter. Y gloria a Dios que le tocó muy buen esposo porque está muy grandote. And glory to God, he has a good husband because he's really big. Pero algo hacía yo. But I would do something. ¿Sí? ¿A quién le gusta? Who likes? ¿Sí? Y entonces los choques de 2 familias. And the colliding of 2 Y yo families. escuché a mi padre muchas veces gritándole a mi abuela. And I heard my father yelling at my grandmother Cállese, many vieja times. gorda, le decía Be quiet, old lady. a la mamá de mi mamá. To the mother of my mother. Ya era un asunto de familia y familia, de una generación y de otra generación It was from que family, chocaron family. en un solo lugar llamado matrimonio. From generation to generation that Y collided in this encima de matrimony. eso, And on top of this, a papá y a mamá to mom and se dad, les ocurre tener 9 hijos. they decide to have 9 children. Yo soy el número 7 And I'm number 7 de los 9. of 9. Y entonces hay 9 hermanos. So then there's 9 brothers. Tengo 9. Somos 7 hombres y 2 mujeres. There's 7 men and 2 women. Bromeando, uno de mis hermanos decía: son 6 hombres, 2 mujeres y yo, decía. Jokingly we say there's 6 men, 2 Usted women and interprete me. lo demás, pero era broma. But it was a joke. ¿Sí? 7 hombres y 2 mujeres. 7 men and 2 women. Crecimos en medio de esa tormenta. We grew in the middle of this storm. Crecimos en medio de ese ambiente We grew in this environment de sangre, literalmente de sangre, of blood, literally of blood, de muerte y casi literalmente de muerte, of basically almost death, de abusos verbales y físicos. of verbal abuse and physical abuse. Porque 2 generaciones convergieron en el mismo lugar. Because 2 generations came in the same spot. Una generación arrastrando maldiciones, One generation dragging pero la otra generación arrastrando bendiciones. curses and the other one Por dragging eso le puse a blessings. este mensaje maldiciones That's why I put to y this list bendiciones de Dios. curses and blessings Porque en el of mismo God. lugar Because in the same spot había un mensaje de violencia, there was a message of violence, de abuso, of abuse, pero en el mismo lugar but in the same place había un mensaje de amor, there was a message of love, de oración, of prayer, de protección, of protection, de of cuidados. taking care of.
Y entonces ahí estábamos nosotros en medio. So then there we were in the middle. Yo amo mucho mi familia. I love my family. Mucho. A lot. Yo sé que ustedes también. I know you do too. Somos 9 hermanos. There's 9 siblings. Y ninguno de ellos es perfecto. And none of them are perfect. Y su servidor tampoco. And your servant as well. Pero son muy buenos hombres. But they're very good muy men. buenos seres humanos todos. Very good human beings. Y mis hermanas son extraordinarias. And my sisters are extraordinary. De lo mejor que usted pueda encontrar en el mundo. The best that you can find in the world. Y no lo digo porque son mis hermanos. And I don't say it because they're my sisters. Y no son perfectos. And they're not perfect. Algunos de ellos han tenido que pasar por el divorcio. Some of them have had to go through divorce. Unos de ellos se alejaron del Señor. Some of them went away from the Lord. Porque así es la vida y así pasa en la vida. Because that's how life is and that's what happens in life. Pero en un lugar But in a place donde convergieron maldición where y curse bendición, and blessing came together. en ese lugar in that place, había 9 hijos. there was 9 children. Nos decían los menones. They would tell us, Ahí usted figúrela por qué. the Mennonites. Nos decían los menones, eran los menones. Y éramos una ensartita así, oiga, de 9 chamacos. There was 9 children, like a ladder. Todos dormíamos en un mismo cuartito, chiquito, pequeño, del tamaño de mi oficina quizás. We all slept in a small room, probably the size of my office. Y en ese lugar, and in that place, ahí había las dos cosas, there was maldición both things, y curses bendición. and blessings. Hoy tengo 50 años de edad. Today I have 50 years of life. Yo volteo para atrás, and I look back, veo mi vida, I see my life, veo la de mis hermanos I see that of my y tengo siblings, una sola respuesta a esa situación. and I have one answer to this question. Ganó la bendición. The blessing came. Ganó la bendición. The blessing won. Ganó la bendición. The blessing won. Ganó la bendición. The blessing won. Hay unos personajes en esta historia que acabamos de leer. There's some people in the story that we just read. El número 1 es Oseas, es el profeta. Number 1 is the prophet Hosea. Y Oseas quiere decir salvación. And Hosea wants to say salvation. La palabra Oseas viene del hebreo. The word Hosea comes Y de from la Hebrew, palabra Oseas viene la palabra Josué. and from the word Hosea comes the word Joshua. Solo que Moisés le cambió el nombre a Josué, But Moses changed de Joshua's Oseas a name Josué. to Hosea from Joshua. Y entonces la adición que le puso, Then the addition that porque was Oseas made, quiere decir salvación because Hosea means y Josué salvation, and Joshua quiere decir Jehová salva. means Jehovah saves. Y de ahí viene el nombre Jesús también, And from there comes the name Jesus as well. el mismo origen. The same origin. Pero Oseas, But Hosea es uno de los objetos one of the de la subjects historia. of the story. Cuando yo preparo mis mensajes, When I lo prepare primero my que messages, busco son los sujetos. ¿Quién es el sujeto de The la first thing I historia? look is who is the ¿O quiénes subject son of los the story? sujetos de la historia? ¿O quiénes son los objetos de la historia? Who are the objects or the subjects of the Para que se story? acuerden de la gramática, ¿verdad? So you can remember of grammatics. Entonces, cuando la Biblia me cuenta a mí una historia, yo quiero identificar quién es el sujeto. When the Bible is telling me a story, I want Y to identify the Oseas subject. es el sujeto de And la Hosea historia. is the subject of the story. Y este sujeto quiere decir salvación. And that subject wants to say salvation. Pero Dios le hace un llamado muy extraño a Oseas. But God does a very strange calling to Hosea. Y Dios le dice, ve y búscate una mujer que sea prostituta. And God says, go look for a woman that's a prostitute. Pero la versión Reina Valera lo traduce una mujer de fornicación. The King James Version says a woman of fornication. Pero cuando uno se va a estudiar en el idioma original, But when you study in the es original decir, language, fornicación fornication means como resultado as a result of de vender su cuerpo selling their body por dinero. for money, Es decir, prostitución. to say prostitution. Entonces, no solamente fornicación, Not just fornication, sino este es un acto de prostitución. but this is an act of prostitution. Cobrar para tener sexo con alguien más. Charging to have sex Eso with es lo someone que else. es una prostituta That's what a prostitute o un is. prostituto. Cobra dinero por tener sexo They con él charge o money con to have ella. sex with someone.
Y Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una prostituta. Go and get married to a prostitute. Ve y cásate con una mujer Get married to a woman que perdió su honra de lost mujer her honor as a woman, vendiéndola por una cantidad de dinero selling it for an amount of money a los hombres. to men. Qué extraño llamado de Dios, ¿no es cierto? What a strange calling from God. Qué difícil el trabajo de Oseas. ¿Cuántos les gustaría ser profeta bajo esas circunstancias? Who would like to be a prophet in that circumstance? Porque hoy muchos se quieren llamar profetas, ¿se ha fijado? Because today a lot of people want to be prophets. Profeta, fulano de tal. Prophet, Es que el llamado profético es muy difícil. Because the prophetic name is very hard. Y este trabajo que Dios le encarga a Oseas And this work that Oseas gives tiene God una implicación moral muy fuerte para él. has a very moral implication for him. Porque es el profeta de Jehová. Because he is the prophet of Jehovah. O sea, no es el con respeto, pero no es el borrachito del pueblo. With respect, he's not the drunk of the town. No es el drogadicto de la comunidad. He's not the drug addict of the community. Es el profeta de Jehová. He is the prophet of Jehovah. La gente lo conoce como el profeta de Dios. Everyone knows him as the Tiene prophet of God. una reputación. He has a reputation. Tiene un testimonio. He has a testimony. Tiene un nombre. He has a name. Y Dios le dice, ve y cásate con una mujer prostituta. And God tells him, go get married to a woman who is a prostitute. Y esta mujer, And todo el this mundo woman, la conoce. everyone knows her. Y de repente ya va el profeta agarrado de la mano de la And all of a sudden the prostituta. prophet's holding her hand. No faltó quien le dijera, dijera del profeta, mira, They didn't lack someone that said, look, tan cristiano que se miraba. he looked such as a Christian. ¿Sí? Mira, también contrató a la prostituta. He also hired the prostitute. Qué difícil el llamado How hard the de calling Oseas. of Hosea. Pero ahora Oseas iba a ser usado por Dios But now Hosea is going to be used by God para que su proclamación, su mensaje so that his proclamation, his y su message, vida and his life fueran un testimonio could be a testimony de lo que Dios quería of what God wanted que toda la nación de Israel supiera. that all of the Ahora, nation of Israel to know. escuche esto. Look, listen to this. Aquí es donde nuestra vida y nuestro mensaje Here where our life and our message se convierten en el testimonio is converted to the testimony de Dios of God para la gente que nos rodea. for the people that are around us. Ando pero encandilado, yo no sé, o encandilado o alguna otra cosa, pero veo luces por todos lados. I'm like blinded, I see lights everywhere. A ver si ahorita sé. Pero aquí es donde nuestra vida, Here's where our life, nuestro testimonio our testimony, y nuestro mensaje and our message se convierte en el testimonio para la gente que nos rodea. is converted to the testimony of the people that ¿Cuántos are saben around que la us? gente siempre nos está mirando? How many know that people Nuestra are always watching conducta. us and our conduct? Somos libros abiertos. We're open books. Hay historias que quisiera no contar. There's stories that I'd rather not tell, No, mejor no la cuento. and I won't tell it. Porque en el mar de Galilea pasó una historia ahí Because in the Sea of Galilee there was a story que no me conviene contar. that I shouldn't tell. En el barco en el que íbamos, ya se los voy a contar para que la I'm sepan. going to tell you. In the boat that we were En el in, barco en el que íbamos cruzando el mar de Galilea con todo el grupo, in the boat with the group when we pues were going to the Sea comenzaron of con Galilee, música cristiana, ¿verdad? they put Christian music. Y estaba tan bonito el ambiente, yo estaba enamorado de aquello que estaba pasando porque ya lo había vivido en otras dos ocasiones donde pues ponían alabanzas y en el barco la gente empieza a danzar para el Señor And I was so in love with y the entonces situation. pusieron una música así muy rica, muy contagiosa, muy suave. Because everyone's dancing and they put some ¿Ah? nice music on. Y en algún punto la cambiaron y pues yo estaba danzando y bailando con la música de Dios. And they were Y en un worship songs. punto la cambiaron y pusieron música del mundo y yo no me di cuenta, pues yo le seguí. And all of a sudden they put music that wasn't Christian music and I continued to dance. Hasta que
mis queridos hermanos bully, digo, los queridos hermanos que me acompañaron, my friends that were with me, my brothers, me hicieron burla. They were laughing at me. Pero si eso pasara en una fiesta aquí en la ciudad, en la que sin importarme que yo soy creyente, que yo soy cristiano, comienzo a comportarme como un no creyente, entonces mi mensaje es el testimonio de Dios a la gente que me rodea. My message is the word of God around the people that are watching me. Y si en una fiesta yo empiezo a solongo y a dale, and if I start to dance at a party, y comienza a hacer mi comportamiento and my conduct que no coincide con la vida de cristiano, entonces mi testimonio es un mensaje a la comunidad. Then my testimony is a message to the Qué community. Importante es que tengamos un mensaje a la comunidad que vaya en línea con lo que predicamos to the community, y con lo que hacemos. ¿No es so that it cierto? aligns what we do and what ¿No es we cierto, message. hermanos? Qué importante es que seas el mismo cristiano allá que el cristiano que eres aquí. How important is it for you to be the same Christian here Qué and over there? importante es que nuestra conducta sea la misma allá que la que sea How acá. important is it for our conduct to be the same here and over there? Y empezaba el culto en Matachí, And then la the service iglesia started in pequeña, Matachi, chiquita. in that small Empezaba el place. culto y llegaba a la hora de los testimonios. ¿Hay alguien que quiere dar gracias al And the time Señor? of the testimonies would come. Is this Y someone wants to entonces se give thanks to paraba God? mi padre So then my father would stand up, y él tenía una manera muy peculiar de pararse and he had a particular way to stand up cuando quería ser humilde. when he wanted to be humble. Porque cuando no quería ser humilde tenía otra muy diferente. Because when he didn't want to be humble, he had a different way. Así se paraba mi papá. That's how my dad would stand. Paraba así. Se encorvaba y luego cantaba. And then he would sing. Y luego llamaba a mi mamá. Then he would call my mother. Esa misma semana podía haberla golpeado. That same week he could have beat her. Esa misma semana podía haberle dicho cosas terribles. That same week he could have told her terrible things. Y cantaba. But he would sing. Y entonces el hombre que yo tenía en casa So then the como man I padre had at home as a father no era el mismo hombre que pasaba y cantaba a la iglesia. wasn't the same man that would come to sing at church. Y Dios le dice a Oseas, búscate una mujer prostituta, And God tells Hosea, look for a woman that's a prostitute. cásate con ella Get married to her. y ten hijos de fornicación. And O sea, have no children solamente la esposa. of ¿Me están fornication. siguiendo con el mensaje? Not just the wife. No solamente la esposa, Not le just the dice, wife. sino que vas a tener hijos de prostitución, vas a tener hijos de But fornicación. you're going to have children of fornication and prostitution. Por ahí dice a Oseas, There it tells Hosea, podríamos pensar we should que think ni siquiera sabemos si sus hijos eran sus hijos o no. that we don't even know if they were his children or not. ¿Sí? No había pruebas de ADN, no había nada. Entonces, There wasn't DNA test or anything. podrían ser o no. Y tiene 3. And he has 3. Los demás sujetos de la historia The other subjects of the story son Jeroboam. is Jeroboam. Y ahorita me voy a meter ahí. Deje mirar a los hijos. And let me go to the children. Jezreel es el primer hijo que va a tener. That's the first child he's Y going to have. Jezreel quiere decir plantado And that means o quiere decir puesto por Dios. planted by God or placed by God. Es que es tan difícil a veces entender It's so hard to porque Dios understand. permite Why God cosas en nuestra vida. Allows things in our life sometimes. ¿No es cierto? Isn't that true? Porque Jezreel quiere decir puesto por Dios. Because his name means Es decir, placed Dios by God. permitió el nacimiento de Jezreel. To say God allowed the birthing of Jezebel. Dios le da la orden a Oseas y la consecuencia de Jezreel. God gives Ese Hosea es the el order asunto. and the consequences is Que child. Dios mandó
God a Jezreel a esa situación. sent Hazael to that situation. Y luego después de Jezreel nace Lo Ruama. And after him is born the second. Lo Ruama quiere decir His name means no me compadeceré más. O quiere decir no tendré más misericordia. I will not have mercy anymore. Qué duro. How hard. Después de Lo Ruama va a venir Lo Ami. After him is Lo Y Ami. Lo Ami quiere decir no más mi pueblo. Ya no vas a ser mi pueblo. Which means no longer people. You will no longer be my people. Y el otro sujeto de la historia es Jeroboam. And the other subject of the story. Pero este es Jeroboam segundo. Sígame con esto. Es Jeroboam segundo. The second. Es decir, es el Jeroboam, hijo del Jeroboam. He's the son of Jeroboam. Y no puedo regresarme a leer toda la historia bíblica para leérsela, pero se la platico. And I can't go back and read it in the Bible, but I can tell you. Este Jeroboam es hijo del primer Jeroboam. He's son of the first Jeroboam. Y con el Jeroboam 1 fue con el que se dividió la nación de Israel. And with the first one, the nation of Israel was divided. Jeroboam 1 es el que se quedó con 10 tribus en el norte. He's the one that stayed with the 10 Fue el tribes in the primer north, rey the del first reino del king norte. of the kingdom of the north. Y ese Jeroboam, And that Jeroboam, dice la Biblia The lo Bible siguiente says, de él. Dice que Jeroboam alzó su mano contra el rey he lifted his hand against the king, Salomón. Saul. Por eso David, cuando Saúl lo quiere matar y tiene la oportunidad David de matar a Saúl, That's when David wants to kill Saul, and he has the opportunity. sus siervos de David le dicen: ahora, The servants of David say, now, esta es tu oportunidad. this is your opportunity. ¿Cuántos saben qué respondió David? How many know what David answered? Líbreme Jehová He says, free me, Lord, de levantar mi mano of lifting my hand contra su ungido. against. David sabía las consecuencias de levantarse contra el ungido del Señor. How many know the consequences? David sabía las consecuencias que había de ir contra lo establecido por Dios. The consequences of going against what was Y established David by dice: God. líbreme Jehová, yo no voy a tocar al rey Saúl. And the Bible says, liberate me, Jehovah. Y He cuando didn't want to touch Saul. cuando el rey Saúl muere, And when King Saul dies, viene un hombre y le dice a David que Saúl ha muerto. a man comes and tells David that Saul Y le has dice: died. ¿y cómo tú sabes que el rey Saúl murió? And he says, how do you know that the king Dice: Saul died? porque me pidió que yo lo matara. And he said, because he asked me to kill him. Eso le costó la vida a ese hombre. That costed that man his life. Porque David tenía muy claro el asunto Because David de had a very líbreme clear Jehová, of liberate me, de Jehovah, levantar mi mano contra el ungido. of lifting my hand against the chosen. Número 2, Number Jeroboam edificó un centro de adoración paralelo al templo de Jerusalén. He edified a place that's parallel Cuando to se the convirtió temple of en el Jehovah. rey del norte, When it went to the king of the north, entonces Jerusalén había quedado en los terrenos del rey del reino del sur. then Jerusalem had stayed in the place of the king Y of the todos south. los judíos And all of the Jews subían a adorar a Jerusalén, al templo de Jerusalén. would go to the temple of Jerusalem. Cuando Jeroboam divide el reino, Whenever the kingdom is divided, él dice: yo no quiero que mi gente vaya al reino del sur he says, I don't want my people to go to the y kingdom of the south adoren en Jerusalén y adoren en el templo. and worship in the temple in Y les Jerusalem. construye un centro de adoración And he constructs a place of worship paralelo al de Jerusalén. parallel to the one of Jerusalem. Pero eso estaba en contra de la voluntad de Dios. But that was against the voluntary of Eso God. no era lo que Dios había pedido. That isn't what God had asked. Entonces Jeroboam So then estaba construyendo was constructing su propia manera in his own way de adorar a Dios. to worship God. ¿Cuántos han escuchado a cristianos que dicen: no, yo a Dios lo adoro, pero a mi propia manera? How many have heard Christians say, I worship God, but in my own way? ¿Cuántos han escuchado a cristianos que dicen: yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios? How many have heard Christians say, I Yo don't need to puedo go to adorar church en to mi worship casa. God. I can worship in my ¿Cuántos home. cristianos dicen: yo no necesito ir a la iglesia How many Christians say, I para don't need to estar go en to church comunión con Dios? to be in communion Yo with lo God? puedo hacer solo en mi casa. I could do it alone in my home. No, es que no es como nosotros queremos. It's not like Se we want hace to.
como Dios dijo. We do it how God said. Y Dios dijo que la Escritura dice And the Bible que says, no dejemos de congregarnos do not stop como congregating algunos yourself, lo tienen por costumbre. like some have an example. Que usted falte y yo faltemos un domingo allá de vez en cuando porque That we miss a Sunday every algo now and sucedió, then, es normal. because that's normal. Pero dice que algunos lo tienen por costumbre. But it says some people have it as a Y la custom. Biblia dice And the Bible says que Jeroboam construyó este otro segundo templo, that he constructed the second este temple, centro de adoración paralelo. this place of worship that was Y luego parallel. construyó altares And then he constructed a los altars dioses to the gods de las naciones extranjeras. of the nations that were. Y desde ese momento And from that moment, comenzaron las maldiciones generacionales the generational curses para began todos los reyes que están por venir for all of the kings that are to come en la nación de Israel. in the nation of Israel. Porque un hombre, Because one man, porque una persona because one person decidió hacer las cosas a su propia manera. decided to do things to their own way. Sembró una semilla de maldición. He planted a seed of cursing. Entonces su hijo Jeroboam II, So then his child, que es Jeroboam aquel al II, que le está profetizando Oseas, that the Hoseas is prophesying to, está haciendo exactamente lo mismo is doing exactly the same que su papá había hecho. that his father had done. Solamente está repitiendo He's only la misma repeating conducta, the same los conduct, mismos pecados, the same sins, la misma forma de hacer las cosas the same way of doing que things su padre había hecho. that his father had done. Yo no sé si yo soy un buen padre o no. I don't know if I'm a good father or Serán not. mis hijos los que juzguen mi vida en el futuro. My children are the ones that will judge my life in the future. Serán ellos. It will be them, Porque yo puedo decir que sí, because I can say I am, pero serán ellos los que al final hagan la suma total y digan, but it will be them that will add it up. ¿sí? Pero cuando yo me casé, But when I got married, yo tomé una decisión. I made a decision. Yo nunca voy a ser como mi padre. I will never be like my father. No voy a repetir los patrones de conducta que mi padre tenía. I won't repeat the patterns of conduct that my father had. Mi padre gritaba cuando estaba enojado. My father yells when he's angry. Mi padre maldecía cuando My father cursed. golpeaba cuando estaba enojado. He would hit when he was mad. Entonces, en algún punto tú y yo tenemos que parar, So then at one moment you and I have to detener stand up and las stop maldiciones the curses de la generación pasada from the para past que no la generation, pongamos en los hombros de nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? so that we don't put it on the arms of our children. Y Jeroboam se encuentra haciendo las mismas cosas. And Jeroboam finds himself Por doing eso the same dice la thing. Biblia That's why the Bible says que esta palabra era para Jeroboam, that this word was for Jeroboam, pero también era para el pueblo. but it was also for the people. Y Jeroboam, quiero aclarar una cosa aquí. And I want to clarify something here. Jeroboam fue un rey muy exitoso. He was a very successful king. Le fue muy bien como rey. It went very well Hizo for him as a muchas king. cosas buenas a favor de la nación, He did a lot of good things in favor of the nation, pero siguió los mismos pasos de su padre, but he did the same la thing as misma his father, conducta de su padre. the same conduct of his father. Y ahora sí, y lo subrayé y lo puse en color rojo porque And I no put it quería in que se red me escapara Because I didn't want it to de mi miss out mensaje. of my message. Y escribí lo siguiente de Jeroboam 2, del segundo, o Jeroboam segundo. And I wrote the following about Jeroboam II. Él no era responsable de las acciones de su padre, He wasn't responsible for the actions of his father, pero sí de seguirlas practicando. but yes, of continuing to Yo practice no quería them. que se me fuera a pasar porque tengo que predicar este mensaje con cuidado y con balance. Because I have to preach this with Porque no carefulness and podemos balance. adjudicarle a los hijos Because we can't show our el children comportamiento de sus padres, the conduct of ni their podemos fathers. transportar en automático We can't automatically el pecado transform de los padres hacia los hijos. the sin of the parents to their children. Yo he cometido errores I have made mistakes como padre, as a father, como esposo, as a husband, como hombre, as a man, pero mis errores son mis errores. but my mistakes are Mis my pecados son mis mistakes. pecados. My sins are my No sins. pasan en automático a mis hijos. They don't automatically pass No to my pasan children. automáticamente de una generación a Don't otra. automatically pass from one generation to the next. No.
No es así como funcionan las maldiciones generacionales. That's not how the generational curses work. La Biblia dice, The Bible says, el profeta Jeremías dice, the prophet Jeremiah says, que los padres comieron las uvas agrias, the fathers ate the sour grapes, y a los hijos les dio la dentera. and at the children they gave them the seed, Eso the que dan pit, los dientes con las cosas ácidas. Yo no sé cómo se dice en inglés eso. acidic on the teeth. Los padres se comieron la uva agria, The fathers would eat the sour grapes, y a los hijos le dio la dentera, dice. and at the father it gave them. Pero no será así, dijo Dios, But it won't be like that, God said, entre vosotros. between you guys. Dijo, el alma que pecare, Says the soul that sins, esa morirá. that one will die. Entonces un hijo, escúcheme esto, So then a child, porque desde aquí van muchas predicaciones hacia adelante. and listen to this, because Un hijo from what your child no carga doesn't carry con las consecuencias with the consequences del pecado de los padres. of the sin of the parents. Un hijo no lleva One children las doesn't consecuencias del pecado de papá o de mamá. have the consequences of the sin of No mom or se, dad. no se pasa en automático. They aren't automatically passed. Pero, But, diga conmigo say with me, pero si el hijo but if the child asume la misma manera de hacer las cosas, assumes the same way of entonces doing la things, maldición continúa. then the cursing continues. Si el hijo sigue hablando como papá y mamá hablaban, If the child continues entonces la speaking how mom maldición and dad continúa. spoke, then the curse continues. Si papá o mamá cuentan mentiras, son mentirosos. If mom and dad are a liar, they tell lies. Y cualquier razón es buena para contar mentiras. For whatever reason, they're good at telling lies. Y el hijo comienza a contar And the mentiras. child starts to tell Entonces lies. la maldición continúa hacia Then esa the otra curse generación y continues hacia esa otra From that generación. generation to the next. Y las conductas aprendidas And the conducts that are learned de los hijos from children se transmiten are hacia las siguientes transmitted generaciones. to the next Hasta que generation. el hijo o la hija, Until the son or no the importa la daughter, edad que tenga. it doesn't matter what age they Porque yo have. puedo tener 50 años Because I can be 50 y todavía estoy deteniendo y parando las maldiciones and I'm still generacionales. stopping Todavía the curses. las tengo que detener. I still have to stop them. Y Jeroboam siguió haciendo las mismas cosas And he continued to que do su the same padre thing as his hacía. father did. Por ahí hay un dicho que dice: de tal hijo, The saying says, tal padre. as the father, Oh. as the child, the father. No, de tal padre, tal hijo. Perdón, lo dije al revés, ¿verdad? De tal. La idea es esa, dijo el Chapulín Colorado. De The apple doesn't tal fall far from padre, the tree. tal hijo. O hijo de tigre pintito. Ajá. Así batallo menos. ¿Sí? Entonces, Jeroboam So then, no es que heredó, it's not that he inherited, sino que siguió practicando lo mismo que su padre but hacía. he continued practicing what his father did. Déjeme ir a lo del reino del norte. Let me go to the king of the north. El reino del norte pecó contra Dios, The king of the north sinned against adorando a God, otros dioses. worshiping other gods. Esa fue la prostitución. Diga conmigo prostitución. That would say with me prostitution. Ay, qué feo nombre para decir en la iglesia, va, pero It's an diga ugly name to say at prostitución. church, but prostitution. Esa fue la prostitución de la nación de Israel, That was the prostitution of the nation of Israel. que construyeron altares para otros dioses. They constructed altars for other gods. Así que el reino del norte So the king of the north continuó practicando indefinidamente continued indefinitely los practicing pecados the sins de las generaciones pasadas. of the past generations. El asunto es la práctica de las generaciones pasadas. It's the practice of the past Ese es el generations. problema, está en la práctica de las generaciones That's pasadas. the problem. It's in the practicing of the past generations. La consecuencia de este juicio de Dios contra Israel The consequence of this judgment to the ya people no of Israel, tenía vuelta atrás. it didn't have any Ya going Dios back. había dictado consecuencias. God had already dictated Ya, the ya consequence. Dios no la iba a volver para atrás. God wasn't going to go back. Porque Oseas comienza a profetizar Because Hosea went en to el prophesy 752 in 1752. y en el 722. And Acuérdese que los años van para 1722. atrás, son al revés allá. Remember, the years go backwards. ¿Sí?
Del 752 al 722 from 1752 to 1722, son aproximadamente 30 años is approximately 30 years que el profeta Oseas that the prophet Hosea le está diciendo a la nación de Israel: is telling the nation of Israel, hey, va a haber juicio de parte de Dios para there's going to be ustedes. judgment from God to you guys. Pero es hasta el 722 But it's until 1722 cuando Dios dice: when God says, se acabó. it's done. Y entonces trae a los asirios, So then he brings the conquista la nación, Assyrians, and they conquer the nation. agarran a todos los hombres y las mujeres, They get all the men and the women. los esparcen por otras naciones They disperse them through all the para nations, que se casen con gente de otras naciones, so they can get married to people borrar from su other nations, cultura, erase their culture, borrar su religión, erase their religion, borrar todos los principios de Dios en ellos, erase all of the principles para of que God se in them, mezclen so that they can mix con la adoración a otros dioses, with the worshiping of other para que gods, se mezclen con otras culturas. so they can mix with other cultures. Y desde ahí viene And from there it lo que comes se le conoce como las tribus perdidas de Israel. what is known as the lost tribes of Israel. Porque esas 10 tribus Because those 10 tribes fueron esparcidas por las naciones were sparse through the nations, y se diseminaron. and they were De ahí, divided. de esa mezcla, From that mix vinieron los samaritanos. came the Samaritans. ¿Y se acuerda cuando Jesús da la parábola del buen samaritano? And you remember when God gives parable of the Y good los Samaritan? samaritanos eran despreciados por los judíos And the Samaritans were humbled by porque the Jews, los samaritanos eran una mezcla de judío because the Samaritan was a mix con of alguien Jew más. with someone else. Y entonces los judíos decían: So then the Jews tú would no say, eres como nosotros. you're not like us. Y Jesús de ahí saca la historia del buen And samaritano, there God takes the story of the good Samaritan, porque los judíos los menospreciaban y los desestimaban. because the Jews humbled them, didn't like them. Pero Dios le dice a la nación de Israel: But God tells the nation of pero ahí Israel, donde fuiste llamado que no eras hijo de Dios, but for them you were called, you were not a ahí child serás of God. llamado hijo del Dios viviente, Now you were called the child of porque the es el living God. mismo Dios Because it's the same God que puede operar that can operate en la realidad de una maldición, in the reality of the curse, también puede operar can also operate con una bendición. with a blessing.